También yo tuve que admitir mis temores personales. Publicar cientos, sino miles de archivos secretos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, iban a ser ciertamente arriesgado, aún haciéndolo mediante una organización importante como el Guardian. Hacerlo solo sin protección institucional lo sería mucho más. Me resonaban con fuerza en la cabeza todos los sensatos avisos de los amigos y abogados a quienes había llamado. Al verme vacilar, David dijo, entre comillas, no te queda otra opción. Si temen publicar, este no es el sitio para ti. El que actúa movido por el miedo no consigue nada. Esta es la lección que te ha enseñado Snowden. Redactamos juntos lo que iba a decirle a Janine en el cuadro de chat. Entre comillas, son las 5 de la tarde, la hora tope que te di. Si no publicamos de inmediato, en los siguientes 30 minutos, por la presente pondré término a mi contrato con el guardia. Pero antes de enviar el mensaje me lo pensé mejor. La nota era una amenaza en toda regla, una nota de rescate virtual. Si dejaba el Guardian en estas circunstancias, se sabría todo, también esta frase. Así que suavicé el tono, entre comillas, entiendo que tengáis vuestras preocupaciones y hagáis lo que consideréis correcto. Yo seguiré mi camino y también haré lo que considere más acertado. Lamento que no haya funcionado. Y entonces sí, pulsé, enviar. Al cabo de 15 segundos sonó el teléfono de mi habitación del hotel. Era Janine, entre comillas. Creo que eres de lo más injusto, dijo, a todas luces consternada. Si yo abandonaba el Guardian, que no tenía ninguno de los documentos, perdería toda la historia. Entre comillas, pues yo creo que la injusta eres tú, repliqué. Entre comillas, te he preguntado una y otra vez cuándo pensáis publicar y no me das ninguna respuesta, solo tímidas evasivas. Vamos a publicar hoy, dijo Janine, como mucho dentro de 30 minutos. Estamos haciendo las últimas correcciones, trabajando en los titulares y en el formato. Estará listo no más tarde de las 5:30. Vale, si el plan es este, no hay problema, dije. Estoy dispuesto a esperar 30 minutos, desde luego. A las 6:20, Janine me envió un mensaje instantáneo con un enlace, el que llevaba días esperando. Está dentro, dijo Janine. El titular rezaba así, entre comillas, la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, obtiene a diario registros telefónicos de millones de clientes de Verizon. Había también un subtítulo, entre comillas, exclusiva. La orden secreta de un tribunal a Verizon para que entregue todos los datos de las llamadas pone de manifiesto el aumento de la vigilancia interna bajo el mandato de Obama. A continuación había un enlace con la orden del tribunal FISA. Los 3 primeros párrafos contaban la historia completa. La Agencia de Seguridad Nacional está actualmente recabando registros telefónicos de millones de clientes de Verizon, uno de los mayores proveedores de telecomunicaciones de Norteamérica, conforme a la orden secreta de un tribunal emitida en abril. La orden, de la que el Guardian tiene una copia, exige a Verizon que, a diario y de forma regular, procure a la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, información sobre todas las llamadas telefónicas realizadas en sus sistemas, tanto dentro de Estados Unidos como entre Estados Unidos y otros países. El documento pone de manifiesto por primera vez que, bajo la administración Obama, se están recogiendo registros de comunicaciones de millones de ciudadanos norteamericanos en masa y de manera indiscriminada, con independencia de si son sospechosos o han cometido delitos. El impacto del artículo fue tremendo e instantáneo, superior a lo previsto. Esa noche constituyó el tema principal de todos los noticiarios nacionales y dominó las discusiones políticas y mediáticas. Yo recibí un aluvión de peticiones de entrevistas de prácticamente todas las cadenas televisivas nacionales, CNN, MSNBC, NBC, The Today Show y Good Morning America, entre otras. En Hong Kong pasé muchas horas hablando con numerosos y cordiales entrevistadores de televisión, una experiencia fuera de lo común.
en mi carrera como escritor político. A menudo a la greña con la prensa del establishment, para quienes la historia era un acontecimiento de la mayor repercusión, amén, de verdadero escándalo. Como respuesta, el portavoz de la Casa Blanca salió como cabía prever en defensa del programa de recogida masiva de datos, calificándolo de, entre comillas, instrumento clave para proteger al país de la amenaza terrorista. La presidenta demócrata del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, una de las más férreas defensoras de la seguridad nacional en general y de la vigilancia en Estados Unidos en particular, recurrió al típico alarmismo generado a raíz del 11 de septiembre al decir a los periodistas que el programa era necesario porque, entre comillas, el pueblo quiere que la patria sea segura. Sin embargo, casi nadie se tomó estas afirmaciones en serio. El editorial pro-Obama del New York Times hizo pública una dura crítica de la administración, bajo el título, entre comillas, operativo policial del presidente Obama. Decía lo siguiente, entre comillas, el señor Obama está certificando el tópico de que el Ejecutivo hará uso de todo su poder y muy probablemente abusará del mismo, burlándose de la rutinaria invocación al terrorismo para justificar el programa. El editorial proclamaba que la administración ha perdido toda credibilidad. Como esto generó cierta polémica, el periódico, sin hacer comentario alguno al respecto, suavizó la denuncia unas horas después añadiendo la frase entre comillas en esta cuestión. El senador demócrata Mark Udall declaró públicamente que esta clave de vigilancia a gran escala nos concierne a todos y constituye la típica extralimitación que, a mi juicio, los norteamericanos han de considerar vergonzosa. En mi opinión de la ACLU, desde la óptica de las libertades civiles, el programa es de veras inquietante, trasciende lo orwelliano y proporciona nuevas pruebas sobre la medida en que los derechos democráticos fundamentales están siendo sometidos en secreto a las exigencias de agencias de inteligencia que no responden de sus actos. El expresidente Al Gore acudió a Twitter con un enlace en nuestra historia y escribió, entre comillas, ¿soy yo o la vigilancia global es obscenamente escandalosa? Poco después de haberse publicado la historia, Associated Press confirmó, gracias a un senador no identificado, lo que tanto habíamos sospechado. El grueso del programa de recogida de registros de llamadas llevaba años funcionando y estaba dirigido a todas las empresas de telecomunicaciones importantes, no solo a Verizon. En los 7 años que había estado yo escribiendo y hablando acerca de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, no había visto jamás que una revelación produjera nada parecido a ese grado de agitación e interés. No había tiempo para analizar por qué había retumbado con tanta fuerza y originado tal oleada de curiosidad e indignación. De momento preferí cabalgar la ola a intentar entenderla. Cuando por fin acabé las entrevistas televisivas en torno al mediodía hora de Hong Kong, fui directamente a la habitación de Snowden. Al entrar vi que estaba puesta la CNN. En el programa había invitados hablando de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, mostrando su sorpresa ante el alcance del programa de espionaje. El secretismo con que se había hecho todos los tenía indignados. Casi todos los invitados denunciaban el espionaje interno masivo. Entre comillas, está en todas partes, dijo Snowden, visiblemente agitado. He visto tus entrevistas. Al parecer todo el mundo lo ha captado. En ese momento noté una sensación real de logro. El gran temor de Snowden, echar a perder su vida por revelaciones que no importarían a nadie, había resultado infundada desde el primer día. No se había observado señal alguna de apatía ni indiferencia. Laura y yo le habíamos ayudado a desencadenar precisamente el debate que ambos considerábamos urgente y necesario. Y ahora yo era capaz de verlo, a él contemplarlo desplegado.
Había, habida cuenta del plan de Snowden de darse a conocer tras la primera semana de publicaciones, ambos sabíamos que probablemente perdería muy pronto la libertad. La deprimente certeza de que pronto recibiría ataques y que sería perseguido y acaso encarcelado como un criminal. Me rondaba en todo lo que hacía. Esto a él no parecía preocuparle lo más mínimo, pero a mí me impulsaba a reivindicar su decisión, a maximizar el valor de las revelaciones que había brindado al mundo corriendo toda clase de riesgos. Habíamos arrancado con buen pie y era solo el principio. Entre comillas, todos creen que esto es una historia única, una primicia independiente, señaló Snowden. No saben que se trata solo de la punta del iceberg, que habrá mucho más. Se volvió hacia mí, ¿y ahora qué? ¿Y cuándo? PRISM, contesté, mañana. Regresé a mi habitación del hotel y aunque ya se acercaba la sexta noche en blanco, la verdad es que no pude desconectar. El subidón de adrenalina tenía la culpa, agarrándome a mi última esperanza de descansar un poco. A las 4:30 tomé una pastilla para dormir y puse el despertador a las 7:30, hora en que sabía yo bien los redactores del Guardian de Nueva York estarían online. Ese día Janine se conectó pronto, intercambiamos felicitaciones y nos maravillamos de la reacción ante el artículo. Quedó claro al instante que el tono de nuestra conversación había cambiado de forma radical. Habíamos afrontado juntos un desafío periodístico importante. Janine estaba orgullosa del artículo y yo estaba orgulloso de su resistencia a la intimidación del gobierno y de su decisión de publicar el documento. El Guardian había hecho lo debido sin miedo, de manera admirable, aunque en su momento me había parecido que había mucho retraso. Estaba claro en retrospectiva que el Guardian había avanzado con una presteza y un atrevimiento notables. Más aún, estoy seguro de que ningún medio de tamaño y nivel comparables lo habría hecho. Y Janine dejaba ahora claro que el periódico no tenía intención de dormirse en los laureles. Alan insiste en que publiquemos hoy lo de PRISM, dijo. Nunca me he sentido más feliz desde luego. Lo que volvía tan importante en las revelaciones de PRISM era que el programa permitía a la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, obtener prácticamente cualquier cosa de las empresas de Internet que centenares de millones de personas de todo el mundo utilizan ahora como principal sistema para comunicarse. Esto era posible gracias a las leyes que el gobierno de Estados Unidos había puesto en práctica tras el 11 de septiembre que conferían a la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, amplísimos poderes para vigilar a los norteamericanos y una autoridad prácticamente ilimitada para llevar a cabo vigilancia generalizada de poblaciones extranjeras enteras. La ley de enmiendas a FISA del 2008 es la ley que en la actualidad rige la vigilancia de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Fue aprobado por un Congreso bipartidista tras el escándalo de las escuchas sin orden judicial de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, en la era de Bush, y una clave era que legalizaba efectivamente lo esencial del programa ilegal de Bush. En el escándalo reveló que Bush había autorizado a la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, que interceptara en secreto llamadas de norteamericanos y otros dentro de Estados Unidos, todo ello justificado por la necesidad de detectar la actividad terrorista.